Este martes estaba revisando mis notas. Yo llevo muchísimos años escribiendo todo lo que vivo con Dios, las cosas que Él me habla, los sueños que me cuenta, las promesas, todo lo que Él me enseña, yo lo voy anotando. Y de cuando en cuando me gusta revisar estas notas, porque en ellas yo encuentro la fidelidad del Dios al que yo he creído. Yo en esas notas encuentro cómo Él me sostuvo cuando yo estuve en la tormenta. En esas notas está escrita nuestra historia. Y esto aviva mi fe. Y este martes pues era un día de esos, en el que a mí me dio por revisar todos los cuadernos que tengo, que son muchos. Pero entre todas esas notas encontré algo que me llamó la atención y tenía que ver con mi padre, con un episodio de mi vida o de nuestra vida que vivimos juntos. Creo que desde el día que me he convertido a Cristo, la oración que más he repetido, o una de las oraciones que se hizo casi que modelo en mi vida, fue: Dios, salva a mi padre. Dios, salva a mi padre. Cada vez que yo iba a su presencia era: Dios, salva a mi padre. Aunque si os digo la verdad, yo tengo que reconocer que esta oración no nacía en la fe. Yo, para serte sincera, en aquel momento yo no tenía la comprensión o no tenía ni la fe de creer que porque yo oraba a Dios acerca de mi padre, Dios iba a meter su mano para hacer algo en mi padre. Te lo voy a ir explicando, ¿sí? Así que no tenía la fe, pero de alguna manera tenía una carga. Mi padre era una persona bien difícil. No se podía entablar una conversación con él y mucho menos hablarle del Señor. Primero porque ni siquiera recuerdo un día ebrio, o sea, un día que no estuviera ebrio. No podía hablar con alguien así. Y segundo porque no le gustaba Jesús, no le gustaba nada de Jesús. Y si alguien se atrevía a hablarle de Jesús, pues se exponía a escuchar cosas en su boca que iban a herir tu corazón profundamente. Así que lo único que teníamos mi madre y yo en aquel entonces era la oración. Y bueno, seguramente, aunque nunca compartí cosas así con mi hermana porque ella entonces era bien chiquita, pero estoy segura que mi mamá nos hizo crecer en un ambiente espiritual, en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces estoy segura que mi hermana también se unía a nuestras oraciones, a orar por esa salvación de mi padre. Pero como os digo, yo no tenía la fe de creer que Dios podía hacer algo a través de nuestras oraciones. De hecho, nunca nada sucedía. Lo que sí se había vuelto era una carga muy grande para mi vida, porque yo sabía qué estilo de vida llevaba mi padre, que esto no agradaba a Dios. Y yo sabía que si algo le sucedía a mi padre no iba a partir con el Señor. Así que esto era una carga muy grande, porque con todo yo amaba a mi padre y quería para mi padre la salvación. Pero por otro lado, mi mente estaba llena de mentiras acerca del Evangelio, acerca de Dios y acerca de la salvación. Entonces yo pensaba que por mucho que yo oraba al Señor, que era lo que me habían enseñado, tienes que orar por toda tu casa, pero por mucho que yo oraba, dentro de mí, en mis creencias estaba: mira, tú estás pagando en la vida todo lo que has hecho. Y a menos que tú te arrepientas, todo esto brotaba en mi corazón para mi padre. A menos que tú te arrepientas, vas a arder en el infierno. En parte es verdad, pero en parte no lo es. Tú y yo sí tenemos un papel importante en la vida de todos aquellos que hoy no están en Jesús y que a ti te importan. Porque hoy yo sé que todas y cada una de nuestras oraciones, aun las que crees que están llegando al techo, son escuchadas por Dios. Y en su tiempo, no en el tuyo, en su tiempo, Él va a venir, Él va a hacer aparición y va a traer la promesa. Y con una de las historias que Dios grabó esto en mi corazón, es con la historia de Abraham y de Lot. Lot, a cuenta de sus muy malas decisiones,
y a cuenta de su codicia se metió en serios problemas. Cuando Abraham y Lot se iban a separar a causa de los sirvientes que ellos tenían, había crecido tanto la bendición de Dios para Lot y para Abraham, que en un momento de su vida tuvieron que hacer separación. Entonces Abraham le dio a escoger a Lot: ¿para dónde tú quieres ir? Y Lot, dice la Biblia, que miró con sus ojos y vio un lugar de riego como el huerto de Jehová, dice la Biblia. Él vio con ojos naturales y dijo: este es el mejor lugar en el cual yo puedo vivir. Y dice que así escogió el lugar y comenzó a colocar sus tiendas, acercándose cada vez más a Sodoma. Pero en ese mismo texto, en el versículo 13, dice que Sodoma era un lugar donde sus habitantes, los hombres de Sodoma, eran malos y pecadores en gran manera contra Dios. No había temor de Dios en ese lugar. Ese lugar estaba lleno de perversidad. ¿Qué iba a enseñar Lot a sus hijos en ese lugar? ¿Qué estilo de vida iban a llevar sus hijos en ese lugar? Todos estaban expuestos al mal a causa de una decisión, de una mala decisión. Ese lugar no era el lugar donde Lot debía habitar. En ese lugar no iba a haber nunca un crecimiento espiritual. ¿Qué sucede? Que Lot no hizo su elección de la tierra con un baremo espiritual. Él fue motivado o fue movido por motivaciones diferentes a las espirituales. Y esto le trajo graves problemas. Porque en ese lugar dice la Biblia que Lot fue despojado de todos sus bienes. El enemigo apresó a Lot, le hizo prisionero a él y a toda su casa. Sus malas decisiones expusieron su vida y la vida de toda su familia a la maldad. Dios me habló con esta historia porque muchas veces nuestros seres amados están en lugares de prisiones a causa de sus malas decisiones. Están en lugares de depresión a causa de acudir a los brujos. Están en lugares de vicios a causa de dar puerta abierta al alcohol. Están en lugares de ruina y destrucción porque un día no atendieron la voz del Espíritu de no te metas en deudas. Pero son tus familiares y son mis familiares y los amamos como Abraham amó a Lot. Pero están en esos lugares presos. A pesar de todo esto, nosotros no estamos llamados a sentenciarlos con juicio y condenación. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo que hizo Abraham por Lot. Cuando Abraham se enteró que Lot, su sobrino, por sus malas decisiones, estaba preso y había sido despojado de todo, Abraham no se levantó a darle bibliazos y a decirle: ¿sabes qué te digo? Que por tu culpa estás en este lugar. Allá te las arregles con Dios. La Biblia dice que Abraham expuso su propia vida para salvar a su sobrino. Puso en peligro su propia vida. Porque tenía que ir a enfrentar un enemigo muy poderoso y le podía costar la vida. Pero lo hizo por encima de las malas decisiones de su sobrino Lot, porque fue movido por el amor. Tú y yo tenemos que ser movidos por el amor. Estamos llamados a actuar en amor y podemos ir a la guerra. Podemos ir a guerras, a batallas espirituales a favor de nuestros seres amados. Siempre y cuando no tengas una condena en el corazón, no tengas un resentimiento en el corazón. ¿Qué te parece que hubiera podido hacer Abraham por Lot si Abraham hubiera quedado resentido porque Lot, siendo inferior a Abraham, era el patriarca? Y siendo inferior, escogió abiertamente la mejor, aparentemente, la mejor tierra. Si Abraham llega a quedar resentido en su corazón, nunca hubiera podido salvarlo. De aquí viene la importancia. Cuando te digo, mantén tu corazón limpio.
Mantén tu corazón lleno de perdón, porque el único lugar donde tú vas a poder batallar por los tuyos, donde tú vas a poder batallar por tu propia vida, es en ese lugar del que os hablaba en la adoración. Es el lugar donde tú te presentas delante de Dios a reclamar la vida de los tuyos. Quiero leeros algo en Hebreos. Vamos a leer Hebreos 4, el versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero contarte algo porque muchos no estuvieron y otros muchos nos siguen por el YouTube. Quiero contarte qué sucede en ese trono de gracia. ¿Dónde es ese lugar? Probablemente habrás escuchado 1000 veces este versículo. Acercaros confiadamente al trono de gracia. Y automáticamente a tu mente viene, bueno, esto es arrodillarme delante del Señor y clamar a Dios. Pero este pasaje nada tiene que ver con eso. Ese trono de gracia es un lugar preparado por Jesús, o vamos a decir, al que Jesús te dio acceso a través de su sacrificio, pero es un lugar que no se encuentra en este mundo natural. El trono de gracia del que nos habla ahí es un lugar espiritual, preparado, abierto, con puerta abierta para que tu espíritu y Dios puedan conectar. No tiene nada que ver con la tierra y con hacer 20.000 oraciones en la tierra. Es llegar a ese trono donde tú puedes decirle a Dios, ¿sabes? Yo sé que no tengo derecho a nada, pero estoy apelando a tus misericordias. Donde tú encuentras la gracia de Dios para que cuando estás en la mayor de tus tormentas, tú le puedes derramar el corazón y decirle, estoy mal, Señor. Estoy confundido, estoy triste, estoy desesperado. Abrir tu corazón y encontrar, ¿qué? El oportuno socorro. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia nos enseña algo más. En ese lugar espiritual, ya hemos dicho que esto no es aquí en la tierra. Este trono de gracia no está en tu habitación. Este trono de gracia tal vez puedes acceder a él en tu habitación, pero es un lugar fuera de este planeta. En ese lugar, en ese trono de gracia también hay alguien. Tú puedes encontrarte allí delante de tu Padre a alguien. Alguien que dice la Biblia está de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche pidiéndole a tu Padre cosas contrarias a las que le estás pidiendo tú. De día y de noche pidiéndole a tu Padre, entrégame, permíteme tocar esa vida. Permíteme zarandearlo, permíteme ponerle trampa, permíteme hacerle caer. Vamos a ver si después de eso te sigue adorando. Permíteme. ¿Sabes de quién hablamos, verdad? Satanás. Satanás también está en ese lugar. Él está pidiendo cosas contra ti y contra todos los tuyos. Él está haciéndole al Padre peticiones para confundirte, para hacerte caer en la fe. Todo esto es lo que la Biblia enseña. Todo esto es lo que Jesús le contó en Lucas a Pedro. Pedro, tengo que contarte algo. Mira, que he escuchado a Satanás, que estaba pidiendo que tú y tus amigos, que tú y mis discípulos seáis zarandeados. Vamos a leerlo ahí, Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, ¿cuántos saben que Simón era el nombre de Pedro? ¿Sí? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, he escuchado que Satanás está pidiendo al Padre ponerte tropiezo, ponerte trampa, hacerte caer. Pero sabes, Pedro, yo también estoy en ese lugar, pidiéndole al Padre que tu fe no falte. ¿Sabes que Jesús sabía que el Padre iba a conceder este zarandeo? Jesús lo sabía. Por eso cuando le está contando la historia a Pedro, para terminar le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional que dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Satanás estaba delante de Dios diciéndole: permíteme que esta gente sea zarandeada, permíteme ponerle trampa. Y Jesús vio que el Padre iba a conceder que Satanás los zarandeara. Entonces sale en defensa de Pedro y dice: Padre, yo te ruego que si tú concedes a Satanás que ellos sean zarandeados, yo te ruego que la fe de Pedro no falte. Jesús sabía que Pedro le iba a negar 3 veces, pero Jesús también apostaba por Pedro y también sabía que una vez vuelto él iba a levantarse y retomar su destino y podía afirmar y fortalecer a sus hermanos. Este es el amor y la misericordia que Jesús tiene por ti y tiene por mí. Aún antes de cometer tu error, aún antes de que tú le falles, ahí está Jesús como tu abogado defensor delante del Padre. Sé que me va a fallar, pero cuando lo haga, por favor, no permitas que su fe falte, que no lo pierda. Ese es el amor de Jesús por ti. Qué diferente a cómo actuamos nosotros. Pedro falló a Jesús y Jesús le profetizó: volverás y te estaré esperando. A nosotros nos falla alguien y lo mandamos para el infierno y lo condenamos para la eternidad. Qué diferente. Pero estamos llamados a ser como Jesús. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a levantar clamor, a mostrar amor, misericordia, la misma compasión y paciencia que Jesús mostró por Pedro, mostrarla por aquellos que todavía no están donde tienen que estar. Muéstrala por tus seres amados en oración. ¿Sabes qué sucedió con mi padre? Perseverancia tenía como nadie. Todos los días allí: Padre, salva a mi padre. Padre, salva a mi padre. Y un día sucedió algo. Un día Dios me dio una estrategia y me dijo: ahora vas a orar por tu padre y vas a meterte en un ayuno. Y yo no entendía de nada de ayunos. No tenía ni idea de cómo había que hacer algo así, porque lo único que entendía por un ayuno era pasar hambre. Pero he sido una mujer que siempre he creído a Dios. Y me metí como entendí. Seguro lo hice mal, pero me metí como entendí. Y Dios vio mi intención. Y para la gloria de Dios, en el último día de mi ayuno, Dios me dio una gran victoria. Por primera vez, yo tenía a mi padre frente a mí, cuerdo, escuchándome 2 horas todo el Evangelio. Cómo era el plan de salvación. Le conté que éramos pecadores, que la vida nos había ido mal, que la familia nos había ido mal porque estábamos pecando contra Dios. Y que aunque creíamos hacer cosas buenas, Dios decía que todos estábamos fuera de su presencia. Y mi padre estaba mirándome con sus ojos tan abiertos. Y le hablé, y le hablé, y le hablé. Y para gloria de Dios, cuando terminé de hablar, mi padre me dijo: quiero pedirle perdón a Jesús. Y allí conmigo entregaba su vida a Jesús. Le decía: Jesús, ayúdame y perdóname. Ese aplauso es para ti por lo que hiciste. Si el diablo está delante del Padre, si está acusando a los tuyos, si está pidiendo peticiones malas, contrarias a todo lo que tú deseas, si está haciendo lo mismo que hizo con Pedro y los discípulos, lo mismo que hizo con Job, ¿por qué no te levantas a pedir en el trono del Padre peticiones contrarias a las que Satanás está pidiendo? Levántate, tú puedes hacerlo. Jesús ha abierto ese lugar espiritual para ti, para que tú te metas en esa presencia y le digas: devuélveme lo que es mío, devuélveme a mi Padre. Yo tenía una promesa además, que toda mi casa serviría al Señor. Y yo me supe pelear la promesa.
persevera, porque el trono está abierto y sabes, tu Padre te está escuchando. Pero quiero decirte que a veces el diablo hace su trabajo mejor que tú y que yo. ¿Qué dice la Biblia? De día y de noche, de día y de noche, Él sí sabe perseverar. De día y de noche atenta contra ti, atenta contra los tuyos, malmete a Dios contra ti, de día y de noche. Tú llegas un día a la presencia de Dios y si no te gusta cómo va la cosa, no vuelves más en una semana. De día y de noche. Apocalipsis 12. Satanás, el acusador, está acusándonos delante de nuestro Dios de día y de noche, de día y de noche, señalándote. Puedes ser hijo. Tal vez tus seres amados han hecho como mi padre hizo la oración de fe. No fue una victoria total esa oración de fe. No gané la guerra, gané una batalla. Había que ir a por la guerra. Pero allí, delante del trono, estaba el infierno para decir, fíjate, sigue emborrachándose. Fíjate, tengo acceso a su vida, porque sigue haciendo las cosas mal. Pero allí estaba yo con Jesús para decirle, fíjate, Padre, que la sangre de Jesús también está derramada para él. Así está el diablo. Mira a ese hermano que está juzgando, está condenando al otro hermano. Tengo derecho, el diablo le dice a tu padre, tengo derecho a tocar, a influenciar su alma. Tengo derecho a condenarlo porque le está condenando. Cuando no tienes perdón en tu corazón, el diablo se presenta delante de tu padre a decirle, tengo derecho a meterlo en prisiones, a influenciarlo en el alma y a meter mis espíritus inmundos en él. Por eso la Biblia dice, no des lugar al diablo, no le des, porque vendrá delante de tu padre a hacerle reclamos del derecho legal que él tiene a través de tu pecado. No le des. Esto no es un juego. Él está delante del trono y por eso te decía, la necesidad que tú tienes de mantener tu corazón limpio y con perdón para poder estar en ese lugar delante de Dios a cuentas con Dios. Porque sucede que como Dios es perfectamente justo, tiene que concederle al diablo lo que pide, a menos que haya una objeción. Y esa objeción podemos ser tú y yo cuando estamos a cuentas con Dios. Cuando tú estás a cuentas con Dios, el infierno va a huir delante de ti. Pero como no lo estés y empieces a hacer reclamos en el mundo espiritual, el infierno va a caer contra ti. El Padre es perfectamente justo. Pero tú y yo somos esa objeción que el infierno va a encontrar. Porque somos coherederos con Cristo. Somos herederos. Tenemos más derecho que Él de estar en ese lugar. De decirle al Padre, te pido misericordia. Hay vidas por las cuales no puedes pedir otra cosa. Andan tan mal, caminan tan mal con Dios, que yo le digo al Señor, mira Señor, no vengo a decirte nada. Estoy segura que el diablo tiene las de ganar aquí, pero yo te pido misericordia. Mira, me sucedió algo mientras preparaba esta predicación, que me llamó una mamá, una persona, no es de aquí, desesperada, porque iban a condenar, ese día tenía un juicio por lo penal. Su hijo había hecho cosas que los fiscales, bueno, ella me contó la historia tremenda y me decía que por favor me pedía que yo hablara con su hijo al teléfono siquiera para poder calmar el alma de su hijo que estaba muy mal. Y en ese momento cerré mi portátil, me levanté y dije, no voy a hablar a ese muchacho, voy a hacer algo mejor. Y llegó a mi espíritu, tienes acceso al trono de gracia. Así que tomé el teléfono, lo llamé
Y le dije, mira, tú y yo vamos a orar y vamos a entrar en la presencia de tu Padre, porque aunque hayas hecho cosas mal, es tu Padre, y vamos a apelar a misericordia. Y sabes, cuando yo estaba ahí orando con él en el teléfono, podía sentir en mi espíritu que Satanás se me oponía diciéndome, no, se lo merece, se lo merece, se lo merece. Y venían a mi mente todas las cosas que su madre horribles me había contado. Pero entonces me levanté y le dije, Padre, solo te digo que se lo merece, pero que la sangre de Jesucristo está también para él y ya no se lo merece. Y su madre me llamó esa tarde diciéndome, ha habido una gran victoria, han dejado fuera del caso y mi hijo ha quedado libre. La gloria es para Jesús, amén. Se lo merecía, pero la sangre de Jesús estaba por él. Muévete en oración, porque las oraciones son el combustible para que las cosas sucedan en esta tierra. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si ahí no hay dos personas en el trono de gracia diciendo, sí, Señor, se lo merece, pero tu sangre está aplicada para él? Creemos que es un juego. El diablo habrá estado que trina, porque de día y de noche, él sabe hacer su trabajo tan bien y sabe que nosotros lo hacemos tan mal. Se terminaron el día que yo vi a mi padre con sus ojos bien abiertos, diciéndome, necesito ayuda. Se terminaron ese día. Esos pensamientos de las oraciones no llevan a ningún lado. Y después Dios me dio estrategias, porque siempre el infierno va a venir contra ti. Y os conté que una de mis estrategias, cuando me siento débil, cuando siento que el infierno vino contra mí y me dicen, nadie te escucha, nada está sucediendo. Entonces yo abro mi boca y empiezo, levanto mi mano y empiezo, en fe, yo sé que mi Padre me está escuchando. En fe yo sé que todo lo que le estoy pidiendo, Él me lo va a contestar. En fe yo sé que además me lo va a contestar y mucho mejor de lo que yo le estoy pidiendo. Y te digo que la palabra tiene poder, porque cuando la luz sale de mi boca, las tinieblas huyen de ese lugar. Usa lo que tienes. Preséntate delante de Dios a abogar por los tuyos. Y tienes que entender que esto no solo no es un juego, sino tampoco es una batalla que vas a vencer en el primer día. Estás en guerra. Estás en guerra. Y hay momentos que yo guerreo y celebro victorias con Dios y 2 minutos más tarde esa victoria que yo pensé que ya tenía es como si el enemigo remonta y cae contra mí otra vez. Pero he aprendido que las batallas no se libran, las guerras no se libran en un día. Y he aprendido por experiencia a ir librando y venciendo batallas. Y a cada batalla que yo venzo, estoy más cerca de ganar la guerra. Céntrate en eso. No sé hacia dónde estás caminando, pero vete librando batallas. Que ves la guerra y a veces es tan grande que el enemigo hace como me hacía a mí. ¿Sabéis cuántos años el infierno me tuvo paralizada? ¿Cuántos años? Me tuvo paralizada porque se burlaba de mí, diciéndome a la mente, todo lo que hablas nadie te escucha y no vale. Hoy sé que no solo vale si yo abro la boca, él tiembla. Pero tú tienes que entrar ahí. Tampoco vale que yo te lo cuente. Escuché una historia, porque fue en un vídeo, pero la tomé en papel esta semana porque alentó mi alma y me gustó muchísimo y te la quisiera compartir. Dice, un hombre había ahorrado durante años para poder comprar un terreno y construir allí la casa de sus sueños. Cuando por fin reunió la cifra indicada, logró comprar la propiedad. Ahora, su primera tarea sería extraer agua para su tierra, para lo cual debía cavar un pozo del que surgiera agua potable para su casa y también para sus futuros sembradíos. Eligió el sitio cuidadosamente y comenzó a extraer tierra y más tierra hasta alcanzar 5 metros de profundidad.
Enorme fue su desilusión cuando comprobó que no obtendría agua en ese lugar. Sin embargo, no se desanimó, eligió otro sitio y se esforzó aún más, llegando hasta los 7 metros. Pero tampoco esta vez encontró agua. Desesperado, decidió intentarlo una vez más, alejándose varios metros de lo que serían los cimientos de su casa, y con gran esfuerzo comenzó a cavar con renovada esperanza. Y se decía a él mismo para cobrar fuerzas: esta vez sí lo voy a lograr. Alcanzó 10 metros de profundidad y aún así el agua no aparecía. Con profundo pesar se dio por vencido, concluyendo: en este lugar no hay agua, lo venderé, mejor venderlo. Un año más tarde fue a visitar al hombre al cual le había vendido el terreno. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver una casa hermosa rodeada de un jardín lleno de flores, árboles frutales, sembradíos de maíz, de trigo, de centeno? Y en el mismo lugar donde él había cavado por primera vez había una poderosa bomba que extraía agua fresca y abundante y cristalina. Intrigado, entró en su antigua propiedad y le preguntó al nuevo propietario: ¿qué has hecho para encontrar agua? Yo cavé más de 20 metros y puedo decir que en este lugar no había agua. Te equivocas, le dijo el hombre. Esta es una tierra bendita y muy fértil. 12 metros fueron suficientes para mí para hallar agua pura. Solo que a diferencia de ti, yo siempre cavé en el mismo sitio. Nos cansamos de todo. Comenzamos y antes de terminar paramos. Pero este estilo de vida lo hemos llevado a las oraciones. Comienzas a orar por algo, comienzas a orar por alguien, y si en el tiempo que tú estipulas, que es más o menos donde tiene que llegar la respuesta, si no llega, abandonas. Hoy te quiero animar, no abandones. Si tú tiras la toalla hoy, todo lo que has hecho hasta el día de hoy, todo lo que has orado hasta el día de hoy, va a quedar abortado. ¿Quién tiene aquí una petición y ha estado orando años por ella? Levanta tu mano. Te digo, no abandones, sigue orando. No hay que cavar en 20 lugares, hay que cavar en el mismo lugar. Sigue orando, persevera, persevera, persevera. Nadie gana nada sin perseverancia. Estos pensamientos de que no vale nada lo que estás haciendo, de que nadie te está escuchando. Voy a pedir los músicos, por favor, si me pueden ayudar. De que lo que haces, nadie lo escucha. Estos pensamientos son tu garantía. Estos pensamientos son la garantía de que estás molestando al infierno. Tú eres una amenaza para Satanás. Por eso él se ocupa de ti. Por eso él ocupa tu mente con pensamientos de: nada está por suceder. Nada de lo que has hablado ha llegado a ningún lugar. Por eso te quiere paralizar. No se lo permitas. Levántate y avanza. Avanza en oración. La guerra no se gana en un día, pero irás venciendo batallas hasta alcanzar la victoria total. Solamente si no te rindes y perseveras, vencerás. ¿Sabes? En esta guerra no estás solo. Jehová Sabaoth pelea por ti. Jehová Sabaoth pelea por ti. Él te cuida, Él te guarda, Él pelea por ti. Aun cuando yo no tenía idea de ayunos, cuando estaba tan desanimada que pensé que todas mis oraciones no eran más que un ritual, Jehová Sabaoth peleaba por mí y me dio gran victoria. Así es contigo. Hoy Jesús vino a animarte. Fíjate que vino al principio del culto a enseñarte a llegar a un lugar donde nunca habías llegado.
Te quería enseñar a pelear desde ese lugar. Pero siempre que Él hace un ofrecimiento, está la otra parte que tiene que aceptar el desafío. Yo quiero saber si tu iglesia aceptas el desafío a no desmayar, a no abortar todo lo que has hecho hasta este día, a perseverar, a decir, si he tocado la puerta 20 veces, voy a tocarla 21, y si la he tocado 20 millones de veces, voy a tocar una vez más, porque el día menos pensado Dios viene y te da victoria, porque Jehová Sabaoth estaba peleando por ti. Yo te abro el altar en el nombre de Jesús, porque es Él el que lo abrió, para que tú vengas a decirle, yo acepto ese desafío, voy a seguir perseverando, y donde envié una oración envío 2, y donde envié 1.000.000 envío 2, y donde envié 100.000 envío 200.000, pero yo estaré aquí peleando, porque tú eres Jehová Sabaoth, el que peleas por mí, el que peleas por mí, el que peleas por mí, el que traes grande victoria, el que está haciendo todas las cosas en el mundo espiritual, abriéndome camino para que yo tome esas victorias, para que yo me haga con los enemigos, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, dice el Señor. Tú eres la iglesia de Jesucristo y Él pelea por ti, Él pelea por ti. Jehová Sabaoth, el que pelea